Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente ahí en Job capítulo 5, versículo número 7. Y este texto nos va a ayudar a introducir el tema que quiero tratar. Este sermón lo he titulado Las aflicciones del tiempo presente. Job capítulo número 5, versículo número 7. Dice Job: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Hay una frase recurrente, hermanos, que nos dicen nuestros padres cuando estamos en casa, cuando somos jóvenes, y es una frase que de pronto a ustedes les suena familiar, y es: no todo en la vida es color de rosa. Es una frase que a veces utilizan los padres para enseñar la realidad de la vida y de cómo siempre hay dificultades, cómo siempre hay problemas, hay crisis, conflictos que debemos resolver y que la vida es muy difícil. Y es una frase que se utiliza a nivel general. Y es una verdad que la vida es difícil. Pero si la vida en general es difícil, ¿qué es la vida para un cristiano? Y la vida para un cristiano, según la palabra, es una guerra. No solamente es difícil, sino es una guerra. Es una guerra contra Satanás. Es una guerra contra la mentira. Es una guerra contra nosotros mismos. Es una guerra contra la idolatría. Es una guerra contra la mundanalidad. Es una guerra contra el mundo, sus ideas, su cultura, etc. Pero lamentablemente, hermanos, la perspectiva que se tiene de Cristo en la mayoría de iglesias es de un Cristo que es como un amuleto, un Cristo que es como un accesorio para mejorar nuestra economía, para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestras relaciones, para mejorar nuestro trabajo, para tener a bien nuestros placeres, y no como el Cristo de la palabra, el Cristo que es Rey y Señor, el Cristo que es juez, creador, redentor y sustentador de todo lo que tenemos. Y uniendo estas verdades, hermanos, de que la vida está llena de problemas, de que no es color de rosa, de que la vida del cristiano es una guerra, ¿cómo debemos entonces afrontar la aflicción en la vida cristiana? ¿Cómo debemos afrontarla? Y esa es la pregunta que yo quiero responder. Y quiero responderla a la luz de algunos textos que vamos a estar mirando. Por supuesto, este tema es muy amplio, hermanos. Cuando yo lo estaba preparando había mucho que quería decir, pero poco tiempo. Pero espero que esto que el Señor nos ha puesto hoy delante de su palabra pueda ser útil y pueda ser de ánimo para saber cómo debemos responder. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta algo, y es que hay certeza de la aflicción. Es decir, no podemos imaginar un mundo donde no hay aflicción hoy. Lo podemos imaginar en la eternidad con el Señor Jesucristo, cuando Él vuelva, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, cuando nuestro cuerpo sea redimido, cuando estemos con Él para siempre. Pero hoy hay una certeza, y es la certeza de la aflicción. Todos vamos a ser afligidos. Ahora, ¿qué es la aflicción? La aflicción o estar afligido se define como tristeza y sufrimiento. Se define como abatimiento, como pérdida de energía, como cansancio, como falta de felicidad. Eso es lo que significa la aflicción. Y cuando yo me refiero a la aflicción en esta mañana, hermanos, me refiero a todo tipo de aflicción que pueda presentarse en nuestras vidas. Todo tipo de luchas, todo tipo de pruebas, todo tipo de consecuencias que se puedan presentar. La aflicción es una realidad que se manifiesta en cada creyente. La aflicción se manifiesta en todo el mundo. ¿Y saben por qué? Pues por causa de la caída, por causa del pecado que hay en el mundo como tal. Y pensando en esta realidad de que la aflicción es cierta, que es ciertísima, pues ¿qué debemos hacer con la aflicción? Estar preparados para recibirla, hermanos. Como creyentes nosotros debemos estar preparados, y a veces nosotros no queremos pensar en las dificultades. A veces no queremos pensar en esos problemas, circunstancias, enfermedades, pérdidas
que pudiéramos experimentar en nuestras vidas. Pero es necesario que lo hagamos, pero con una perspectiva bíblica. Eso es lo importante. Ahora, la palabra, por ejemplo, en Hechos capítulo 14, verso 22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está claro. El cristiano va a ser atribulado. El cristiano va a ser afligido. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que no podemos pensar que como cristianos no vamos a experimentar aflicción, sino que la misma palabra nos enseña que la aflicción va a estar ahí, latente, día a día. Y si tal vez hoy no estamos afligidos, mañana probablemente lo estaremos, por lo que debemos estar preparados. Ahora, ¿cómo se presenta la aflicción en la vida de un cristiano? Yo diría, hermanos, que las aflicciones se presentan en dos formas principalmente, y en eso puedo incluir todos los problemas y todas las cosas que se pueden presentar en forma de aflicción. Y una de esas esferas es aquella forma digna de gloria y la otra es aquella indigna de gloria. Ahora, ¿qué me refiero con esto? Aflicciones dignas de gloria, ¿cuáles son? Son aquellas pruebas padecidas para la gloria del nombre de Dios. Son aquellas que no se deben a ningún comportamiento pecaminoso. Cuando sufrimos debido a nuestra obediencia a la palabra o somos perseguidos por amar el nombre de Dios, podemos confiadamente esperar nuestro galardón celestial. O sea, cuando hablamos de aflicciones dignas de gloria son esas. Aquellas que sufrimos, y les puedo dar un ejemplo, Esteban, en la palabra. Esteban murió apedreado, afligido, pero esa aflicción fue digna de gloria, porque lo hizo en nombre del Señor. Y la otra esfera son las indignas de gloria, que lamentablemente creo que muchos, a veces las aflicciones que tenemos están en esta esfera, y es que si mis sufrimientos, si mis aflicciones son la causa del pecado y la desobediencia, no tengo derecho a considerar mi prueba digna de recompensa eterna. Entonces, en esas dos esferas están las aflicciones. Ahora, ¿cómo vienen? ¿Cómo se presentan ya en la realidad de nuestras vidas? Bueno, estas aflicciones se presentan en forma de enfermedad física, se presentan en forma de enfermedad mental, enfermedades espirituales, crisis matrimoniales, crisis laborales, crisis personales, muerte, violencia, daños, tristeza, accidentes, de todas las maneras que usted se pueda imaginar en esta mañana. Y esas caben o en una esfera o en la otra, o dignas de gloria o indignas de gloria. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual somos afligidos delante de Dios? Ya vimos que hay una consecuencia, ¿no? Que es por causa del pecado que vivimos afligidos. Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permite que seamos afligidos los cristianos, los creyentes? Ahora, tengo dos motivos. Y uno no es más importante que el otro. Antes de pronto, el más importante es el segundo que voy a mencionar. El primer motivo por el cual somos afligidos es para ser edificados, hermanos. Es para ser santificados. Él permite las tribulaciones para manifestar nuestra necesidad de Él. Cuando estamos en esta condición de aflicción, de debilidad, es cuando de verdad recordamos que somos débiles y que el Señor es el fuerte. Y eso nos motiva a depender de Él y a crecer en la gracia del Señor. Cuando estamos en la aflicción es que estamos experimentando eso, y en medio de la aflicción, como hijos amados, crecemos. Ahora, quisiera hacerles una pregunta y piensen ustedes en esto. ¿Alguno de ustedes puede acordarse de un momento en que las pruebas de otro hermano le sirvieron de ánimo y fortaleza espiritual en su vida? Piense un momento en ese momento en el que tal vez un hermano afligido, atribulado, fue de edificación para su vida. Un momento de tristeza, un momento de daño. Ahora, piensa en algo más. Puede acordarse de un momento en el que las pruebas, sus pruebas, le han servido de ánimo y fortaleza para su vida actual. Algún momento terrible, algún momento de aflicción, de tristeza, de enfermedad, de pérdida, y que le haya servido a usted. Y ahí entonces podemos concluir que sí, que las aflicciones nos ayudan a crecer.
Las aflicciones nos edifican, y no solamente como personas, sino también como iglesia. Porque cuando un miembro se duele, pues todos nos dolemos también y aprendemos por medio de ello. Y el segundo motivo de nuestras pruebas o nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones, es la gloria de Dios. Zacarías capítulo 13, versículo número 9 dice: los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Es decir, que en medio de toda prueba, la gloria de Dios está allí presente, porque Él se va a manifestar a través de las tribulaciones. Ahora quisiera que buscáramos un texto, Romanos capítulo 8, versículo número 18. Aquí también se nos habla de este tema. Romanos 8, 18. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y qué se va a manifestar en nosotros? La gloria de Dios, hermanos. La gloria de la redención, de la gracia, de la misericordia de Dios. Así que los motivos o los propósitos aún podríamos tenerlos en cuenta allí, de por qué vivimos aflicciones, es tanto para crecimiento, edificación, como para la gloria del Señor. Así que cada vez que seamos afligidos en esta vida, recordemos estas verdades. Pero entonces con esto, pensando en qué es la aflicción, pensando en cómo se presenta, pensando cuál es el motivo de la aflicción, entonces ¿cómo respondemos a la aflicción? Ahora vamos a pasar a esto. ¿Cómo responder a la aflicción? ¿Cómo responder cuando estamos abatidos? ¿Cómo responder cuando hay un hermano abatido también? Y hay unos consejos que yo quisiera compartir. No son el todo de las Escrituras, pero son algunos puntos que quisiera que hoy reflexionáramos, que compartiéramos, en los que pensar para poderlos poner en práctica. Entonces, ¿cómo respondemos a la aflicción? Y estos consejos que voy a dar sirven para el antes, para el durante y para el después. Es decir, cada consejo que voy a dar, piense usted en antes de la aflicción, ¿cómo le va a servir? En durante la aflicción, ¿cómo le va a servir? Y después de la aflicción, ¿cómo le va a servir también? Porque son útiles para cada uno de estos casos. En primer lugar, hermanos, un consejo, y no espere un secreto, sino son cosas que ya sabemos, son cosas que nosotros conocemos y que quiero traerles a ustedes para recordar lo que la palabra de Dios dice y para que podamos estar consolados, fortalecidos y confiados en el Señor. En primer lugar, contemplando a Dios. ¿Cómo responder a la aflicción? Contemplando a Dios. Ahora, ¿qué debemos contemplar de Dios? Debemos contemplar su misericordia, por ejemplo, contemplar su bondad, contemplar su santidad, contemplar su gloria. Y les podría dar muchos ejemplos, pero quisiera traerles un ejemplo en particular. Por ejemplo, podemos contemplar a Dios en su humanidad. ¿A qué me refiero con esto? Al Señor Jesucristo. Cristo lloró. Cristo lloró. Y esta expresión que se utiliza allá en Juan es una expresión de luto y tristeza. Cristo estaba triste. ¿Eso es pecado? Por supuesto que no. Así que noten algo interesante. Contemplando la humanidad de Dios, entendemos que cuando estamos afligidos podemos llorar, podemos estar tristes, podemos buscar al Señor, por supuesto, también, pero no solamente Cristo. Por ejemplo, Job también lloró, Job se quejó, Job estuvo de luto porque perdió a su familia. ¿Y saben qué dice después la palabra? Dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea que llorar es pecado. No, Cristo lloró y eso no es pecado. Es decir, que es normal, hermanos. Es normal que cuando estamos en aflicción, en enfermedad, en pérdida de un ser querido, tengamos luto, nos entristezcamos. Es normal, hermanos. La idea de enfrentar las dificultades así, como que somos llamados a sonreír siempre, y en medio de una pérdida, no, gloria a Dios, es una idea errónea, es una idea que no está en la Biblia. En la Biblia vemos
las dificultades. Las lágrimas son una expresión legítima al pasar por las tribulaciones. Ustedes leen los Salmos, Salmo capítulo 71, si no estoy mal. Cómo, ahorita hablaba con un hermano, cómo hay esa queja, ese lloro, pero al final también hay algo más. Y es lo que pasó con el Señor Jesús después de llorar y lo que pasó con Job también después de lamentarse. Y es que después de esto, Job no solamente lloró, sino se postró y adoró a Dios. ¿Qué hizo Jesús después de llorar? Dio gracias al Padre, lo glorificó y levantó a Lázaro entre los muertos. Así que también, hermanos, es lícito que lloremos, pero es lícito que nos postremos delante del Señor, que lo busquemos. Así que esto es un ejemplo de cómo podemos contemplar a Dios en medio de las aflicciones. Y así podemos contemplarlo a través de su santidad, podemos contemplarlo a través de su misericordia. Miren cómo lo hace Job. Miremoslo, Job capítulo 19, versículo 25. Vamos allí. Job 19, 25. Yo creo, hermanos, que nosotros no sabemos cuánto sufrió Job en la experiencia. O sea, no lo podemos comprender porque no podemos experimentar el sufrimiento de Job al nivel de lo que él padeció, mucho menos el del Señor Jesucristo. Aún creo que no podríamos experimentar el sufrimiento que estaban viviendo los romanos cuando Pablo les escribió esas palabras en Romanos 8:18. Pero miren la respuesta de Job habiendo perdido todo. Job capítulo 19, versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Noten lo interesante de esa respuesta de Job. Job está triste. Job lo está diciendo: mi corazón desfallece. ¿Cómo no voy a estar triste de todo lo que me está pasando en este momento? Pero yo sé que mi Redentor vive, dice Job. Hay una respuesta en adoración, hay una respuesta en la que Job, en la que el Señor Jesús, en la que aún Esteban ve cómo se abre el cielo mientras está siendo apedreado, adoran al Señor. Así, hermanos, nosotros debemos responder a las aflicciones. Entonces, ¿notan cómo contemplar a Dios nos ayuda a saber cómo responder a las aflicciones? No es tener una sonrisa siempre, porque hemos cometido ese error de entenderlo así. No, es de estar confiados en el Señor, pero es de sufrir las pérdidas, hermanos. Es de sufrir el dolor, las pruebas, todo lo que se va a presentar, hermanos. Y no está mal llorar. No está mal tener luto, hermanos. No está mal hacer duelo. No está mal, hermanos. Ahora, otro consejo de cómo responder a las aflicciones es a través de autoexaminarnos. Entonces recuerden lo que les dije al principio: antes, durante y después. Entonces contemplemos a Dios antes de la aflicción, para que en medio de la aflicción contemplemos a Dios, y para que después de la aflicción contemplemos a Dios. Pero también autoexaminémonos de la misma forma. Antes de la aflicción, preguntémonos algunas cosas. Y quisiera ilustrarlos con algo. Si una persona pasara una semana con usted, con cada uno de ustedes, por ejemplo, ¿qué diría él respecto a sus anhelos y prioridades? Viéndolo una semana. ¿De qué se la mantiene hablando? ¿En qué ocupa su tiempo? ¿Su esposo o esposa refleja a Dios? ¿Sus hijos reflejan a Dios? ¿Usted refleja a Dios? ¿Qué diría esta persona que está una semana con usted? Esta es una forma en la que usted puede pensar en autoexaminarse, antes, durante y después también. Entonces, ¿cómo estamos en la relación con el Señor? ¿Cómo estamos en la oración? ¿Cómo estamos en la adoración familiar? ¿Cómo estamos en la lectura de la palabra? ¿Cómo estamos en la fidelidad de estar con nuestra iglesia local? Y todo esto nos va a ayudar a examinarnos, al punto aún que Pablo dice: examínense a ver si están en la fe. Si mal no estoy, creo que es Pablo. Dice: examínense a ver si están en la fe. Ahora, ¿cómo nos examinamos? No en nuestros propios conceptos, sino a la luz de la palabra del Señor, por supuesto. Otro consejo es
actuando. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Y quiero dividirlo en dos cosas. ¿Cómo ayudar al que está afligido y cómo ayudarnos a nosotros mismos cuando estamos afligidos? Entonces, ¿cómo nos ayudamos a nosotros mismos en medio de la aflicción? Dice Job, miremoslo allí, capítulo 22, versículos 25 y 27. Ahí más adelante donde estábamos. Job 22, 25 al 27 dice Job, el libro, dice: el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Así que una manera de actuar que vemos que Job nos está diciendo y que la palabra de Dios nos está diciendo es orar, hermanos. Oremos sin cesar. Pidamos consejo. Pidamos ayuda en el momento de la aflicción, en el momento de la tribulación, pero también confiemos en el Señor. Por eso comienza el 25, el Todopoderoso será tu defensa. Confiemos en el Señor, antes, durante y después también. Ahora, ¿cómo ayudamos a los demás? Para saber cómo ayudar a los demás en tiempo de aflicción, hermano, es bueno que tengamos tres cosas muy presentes. En primer lugar, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Es decir, ¿quién es ese al que vamos a ayudar que está afligido? La respuesta sería, es un hermano en Cristo y sus sufrimientos afectan a todo el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando yo pienso ayudar a alguien, tengo que pensar en quién es. Él es un hermano, está pasando por una dificultad, es una parte de la iglesia y está triste por lo que a mí me afecta. Yo me preocupo. Así que cuando yo pienso en quién es Él, eso me va a mover a preocuparme, a estar pendiente de Él, a orar constantemente. Hermanos, lo más importante que nosotros podemos hacer por un hermano cuando está en una dificultad es orar. Y hoy temprano le decía a un hermano, no necesita ese hermano saber que están orando por él, ni siquiera. Porque ese hermano debería estar confiado en que su iglesia está orando por él. No necesita uno ni siquiera, no es que esté mal, ¿no? A veces. Pero uno no necesita decirle, hermano, estoy orando por usted. No, hermanos, oramos por él porque estamos preocupados. Y si nosotros sabemos quién es él, lo vamos a hacer. Pero también, ¿quiénes somos nosotros? Eso también nos va a ayudar a poder ayudar a un hermano que está en aflicción. La respuesta es: somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos un organismo que se destaca por su amor uno hacia el otro. Y un día seremos también probados. Y esto es importante. Cuando usted va a ayudar a un hermano, piense que un día usted va a estar ahí también. Que vamos a estar un día allí también. Porque en las aflicciones nos vamos a encontrar todos. Y debemos estar preparados todos. Entonces, tal vez un día el hermano está allí y queremos ayudarlo. ¿Cómo usted quisiera que lo ayudaran en ese momento? ¿Usted quisiera que un hermano se acercara y fuera indolente con usted y no pasó nada? Párese, siga. Por supuesto que no, ¿cierto? Entonces miren cómo nos puede ayudar el poder entender quiénes somos nosotros y por qué situación también vamos a pasar. Y por último, ¿quién es Dios? Entonces, ¿quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios? Dios, por ejemplo, es el santo y sin la santidad nadie puede entrar en su presencia. Por eso es que nuestro hermano en la fe ha sido atribulado para que sea más santo como Dios es santo. Es decir, que Dios santifica. Y si mi hermano está pasando por eso es porque Dios lo está llevando a ser como Cristo. Así que hay consuelo aún en medio de las dificultades, hay paz en medio de la tormenta. Y no quisiera robarme el crédito de esto porque esto lo hizo un hermano que se llama Esteban Henning. Él habló de estos tres, de quiénes somos nosotros, quién es el hermano y quién es Dios. Ahora, otro consejo, y por último, aprendiendo. Ahora, debemos saber, hermanos, que en las aflicciones pero muchas veces vamos a fallar. En las pruebas vamos a caer.
A veces no salimos como quisiéramos salir. A veces no podemos con las pruebas. A veces nos desesperamos. Y lamentablemente es una realidad también en los cristianos. Pero recordemos que cada una de las pruebas, sea como sea que salgamos, hermanos, nos santifica, nos ayuda a ser como Cristo, nos perfecciona en tanto que el Señor Jesucristo regrese. Y Job también conocía esta verdad. Job capítulo 23, versículo número 10. Dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y de esto habla Pedro también, ¿no? En el Nuevo Testamento, de cómo las pruebas son como el fuego que purifica el oro. Y ese oro somos nosotros, que necesitamos ser cada día purificados para ser conformados a la imagen de Cristo. Así que, a la luz de todo esto, hermanos, ¿cómo confrontamos las aflicciones? Bueno, confrontamos las aflicciones sabiendo que son una realidad en la vida cristiana. ¿Cómo confrontamos las aflicciones? Las confrontamos entendiendo que son para nuestra edificación y para la gloria de Dios. Confrontamos las aflicciones contemplando a Dios, a su palabra y a los ejemplos que nos ha dado, siendo el más grande de todos, Cristo, por supuesto, el varón de dolores, el que sudó sangre, el que su alma estuvo angustiada hasta el Seol, aquel varón que lloró, pero que en nada de esto hubo pecado, sino que adoró. Confrontamos las aflicciones viendo si estamos en Cristo, autoexaminándonos. Por eso es que aquí vale una advertencia, hermanos, y es que todo esto que yo estoy diciendo y lo que la palabra del Señor enseña, de nada sirve si no somos verdaderamente creyentes. Es decir, si ustedes están acá o alguno nos está escuchando y no es un creyente, déjeme decirle que no tiene esperanza, no tiene a Dios y no hay solución para sus aflicciones. Solamente está siendo afligido por causa del pecado y un día va a ser afligido eternamente. La solución es Cristo. Cristo llama al arrepentimiento y a la fe para perdón de pecados. Si en verdad no somos creyentes, hermanos, olvídense de todo esto. Olvídense de consuelo, porque yo no estoy consolando aquí y la palabra no está consolando aquí a no creyentes. Es a los creyentes, a los hijos de Dios, a los amados, a los escogidos, a los regenerados, a aquellos que siguen a Cristo, aquellos que quieren dar la gloria a Dios, pero que sufren por su pecado, que sufren por el pecado que hay por causa de la caída. Es a esos a los que consuela el Señor. Pero también puede haber consuelo para el no creyente. Arrepiéntase y crea. Confrontamos las aflicciones orando fervientemente. Confrontamos las aflicciones aprendiendo aún de las aflicciones que han experimentado otros hermanos y de las experiencias mismas que nosotros hemos tenido. Y quisiera terminar, hermanos, con un texto que nos va a ayudar, nos va a consolar y nos va a permitir que este tiempo haya sido de provecho y de consuelo en medio de la aflicción. Segunda de los Corintios, capítulo 4, versículo número 17. Segunda de los Corintios 4, 17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén por la palabra del Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Dios soberano, misericordioso, te damos mil gracias por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos en medio de las dificultades, ayúdanos en medio de las enfermedades, de los problemas económicos, Señor. Ayúdanos en medio de la pérdida de seres queridos, Señor. Ayúdanos a ser consolados, ayúdanos a depender de ti, Señor. Señor, quisiéramos no vivir en aflicciones, quisiéramos que nadie sufra aflicciones, aún el no creyente, Señor, nosotros no le deseamos nada, le deseamos que te conozca, Señor.
pero lamentablemente sabemos cuál es la realidad y al mismo tiempo también tenemos esa esperanza en que un día restaurarás todas las cosas, Señor. Concede al incrédulo arrepentimiento y fe, Señor, para que pueda ser consolado a través de esta esperanza. Pero recuérdanos a nosotros, Señor, esta verdad de que solo en ti, Señor, hay esperanza y de que estas leves tribulaciones momentáneas, como tú las llamas en tu palabra, que para nosotros son grandes, Señor, porque es que somos débiles, lo reconocemos, Señor, y tú sabes que es así. Tú eres el único poderoso. Para nosotros cada cosa es muy difícil de soportar, pero cada una de ellas nos forja con dolor para ser conformados a Cristo. Y un día, Señor, seremos libres de aflicción. Un día, Señor, seremos redimidos de este cuerpo de muerte. Un día, Señor, el Señor Jesucristo regresará y habrá paz y adoraremos y alabaremos al Señor para siempre. Señor, no nos dejes olvidar de estas verdades en tu palabra y permite que como iglesia podamos seguir perseverando, avanzando y dándote la gloria y la honra solamente a ti. Oramos, Señor, por los méritos de Cristo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.